Conjuntos. Todos los miembros de un conjunto deben ser diferentes, es decir, no pueden haber dos copias del mismo elemento. Notación de conjuntos. Normalmente, escribimos un conjunto enumerando sus elementos entre llaves. A veces representamos conjuntos a través de una condición sobre los miembros del conjunto universal. Podemos nombrar algunos conjuntos tales como conjuntos de pertenencia y conjuntos vacíos. Las operaciones más básicas de los conjuntos pueden ser la unión, intersección y diferencia. Interfaz gráfica para conjuntos. La unión de A y U es el conjunto de los elementos que pertenecen a A, mientras que la intersección es de los elementos que pertenecen a A y a B. Dos conjuntos son disjuntos. Como en los otros contenedores STL vistos, mencionaremos algunos como ser, insert, erase, find, count, begin, end y next. Sin embargo, en el conjunto no se pueden insertar un elemento en una posición determinada. Por lo tanto, la función insert no tiene un argumento posición como en las listas o árboles. Sin embargo, insert retorna un par conteniendo un iterador al elemento insertado y un bool que indica si el elemento es un nuevo elemento o ya estaba en un conjunto. La función erase elimina el elemento que está en la posición P. La posición P debe ser válida, es decir, debe haber sido obtenida de un insert o un find. Erase invalida P y todas las otras posiciones obtenidas previamente. Count elimina el elemento X si estaba en el conjunto, si no, el conjunto queda inalterado, retorna el número del elemento efectivamente eliminando el conjunto, es decir, si el elemento estaba previamente en el conjunto, entonces retorna 1, de otra forma retorna 0. Hay que tener en cuenta que existe otro contenedor relacionado llamado multiset, en el cual puede existir varias copias de un mismo elemento. Un multiset, el valor del retorno para ser mayor que 1. Como es usual, begin, end y next permiten iterar sobre el conjunto. Las operaciones binarias sobre conjuntos se realizan con las funciones setUnion, setIntersection y setDifference. En el análisis de flujo de datos, un diagrama de flujo de datos o DFD se utiliza para hacer varias cosas, entre ellas trabajos y tareas. Es una presentación gráfica del flujo de datos a través de un sistema de información. En el diseño de compiladores es de importancia saber cuál es la última línea donde una variable puede haber tomado un valor al llegar a otra determinada línea. Como por ejemplo, la línea T puede haber tomado su valor de una asignación como x es igual a 20, o se toma a A o se toma el valor de 20. En la implementación por vectores de bits, tal vez la forma más simple de representar un conjunto es guardando un campo tipo bool por cada elemento del conjunto universal. Si este campo es verdadero, entonces el elemento está en el conjunto y viceversa. Por ejemplo, si el conjunto universal son los números de 0 a n sub menos 1. Para representar conjuntos universales U que no son subconjuntos de los enteros o que no son un subconjunto continuo de los enteros entre 0 a n, debemos definir funciones que establezcan la correspondencia entre los elementos del conjunto universal y el conjunto de los enteros. Conjuntos universales que no son rangos continuos de enteros. Para representar conjuntos universales U que no son subconjuntos de los enteros o que no son un subconjunto continuo de los enteros de entre 0 y n, debemos definir funciones que establezcan la correspondencia entre los elementos del conjunto universal y el conjunto de los enteros entre 0 y sub n. Implementación con listas. Notemos que el tab de conjuntos es muy cercano al tab de correspondencia. De hecho, podríamos representar conjuntos con correspondencias simplemente usando las claves de la correspondencia como elementos del conjunto e ignorando el valor del contradominio. Sin embargo, las operaciones binarias setUnion, setIntersection y setDifference
no tienen equivalencia dentro de la correspondencia, de manera que si tenemos una implementación del tab de correspondencia y podemos implementar las funciones binarias, entonces con pequeñas modificaciones adicionales podemos obtener una implementación de conjuntos. Sin embargo, hay una gran diferencia para el caso de las operaciones binarias. Consideremos por ejemplo setUnit. En el caso de contenedores no ordenados, la única posibilidad es comparar cada uno de los elementos X de A con cada uno de los elementos de B. El diccionario. En algunas aplicaciones puede ser que se necesite un tab como el conjunto, pero sin necesidad de las funciones binarias. A un tab lo llamamos tab diccionario. La idea esencial es que dividimos el conjunto universal en B, cubetas o buckets, de tal manera que a medida que nuevos elementos son insertados en el diccionario, estos son desviados a la cubeta correspondiente. Tablas de dispersión abierta. Esta es la forma más simple de resolver el problema de las colisiones. En esta implementación, las cubetas no son elementos, sino que son listas simplemente enlazadas de elementos, es decir, el elemento B es de tipo vector. De esta forma, cada cubeta puede contener infinitos elementos. Funciones de dispersión. De los costos que hemos analizado para las tablas de dispersión abierta, se deduce para que estas sean efectivas, los elementos deben ser distribuidos uniformemente sobre las cubetas. El diseño de una buena función de dispersiones precisamente es, pensemos por ejemplo en el caso de una tabla de dispersión para string con B es igual a 256 cubetas. Como en función de dispersión podemos tomar h1x, código ASCII del primer carácter de x, si esta función de dispersión se usa con string que provienen, por ejemplo, de una palabra encontradas en texto usual en algún lenguaje como español, entonces es probable que haya muchas más palabras que comiencen con la letra A y por lo tanto vayan a la cubeta 97, el valor ASCII de A, que con la letra X, cubeta 220. Tablas de dispersión cerrada. Otra posibilidad para resolver el problema de las colisiones es usar otra cubeta cercana a la que indica la función de dispersión. A estas estrategias se le llama redispersión. La tabla es un vector k e inicialmente todos los elementos están inicializados a un valor especial que llamaremos under, indefinido. Ahora les mostraré un ejemplo. Insertando los elementos 1, 13, 4 y 1, al insertar el elemento 1, 13, 4 y 1, las cubetas respectivas 0, 3, 4 están vacías y los elementos son insertados. Al insertar el cuarto elemento 1, la cubeta respectiva, la 1, está ocupada por el elemento almacenado que es el 1, de manera que no hace falta insertarla nuevamente. El quinto elemento es un 24, al querer insertarlo en la cubeta respondiente 4, vemos que esta está ocupada y el elemento almacenado es 4. En su totalidad no se cambiará, sino que solo se irá probando de otra manera para poder lograr almacenar en otra cubeta que esté vacía. Costos de la inserción exitosa. El costo de insertar un nuevo elemento o una inserción exitosa es proporcional al número m de cubetas ocupadas que hay que recorrer hasta encontrar una cubeta libre. Cuando alfa es menor que 1, muy pocas están ocupadas. La posibilidad de encontrar una cubeta libre es grande y el costo de inserción es O sub 1. A medida que la tabla se va llenando, la posibilidad de encontrar una serie de cubetas ocupadas es alta y el costo de la inserción ya no es O sub 1. Costos de la inserción no exitosa. Llamaremos inserción no exitosa cuando al insertar un elemento que esté ya en el diccionario y por lo tanto en realidad no hay que insertarlo, el costo en este caso es menor, ya que no necesariamente hay que llegar hasta la cubeta vacía. El elemento puede estar en cualquiera de las dos cubetas ocupadas. El número de intentos también depende de qué momento fue insertado el elemento. Si fue insertado en los primeros momentos cuando la tabla estaba vacía, alfa pequeño,
entonces es menos probable que el elemento esté en el segmento final de la larga secuencia de cubeta llena. Costos de búsqueda. Si el elemento no está en el diccionario, búsqueda no exitosa, entonces el número de intentos infructuosos es igual al intento infructuoso para la inserción exitosa analizada. Por otra parte, si el elemento en el diccionario, búsqueda exitosa, el número de intentos infructuosos es sensiblemente menor, ya que si el elemento fue insertado al comienzo, cuando la tabla estaba vacía, es probable que esté en las primeras cubetas. Supresión de elemento. Al eliminar un elemento, uno estaría tentado de reemplazar el elemento por un indefinido. Sin embargo, esto dificultaría la posibilidad de búsqueda futura, ya que no sería posible detenerse al encontrar un indefinido. Para determinar que el elemento no está en la tabla, la solución es introducir otro elemento eliminado, que marcará posiciones donde previamente hubo alguna de los elementos que fue eliminado. Costos de las funciones cuando hay supresión. Esto puede tener un impacto muy negativo en la eficiencia. Si se realiza un número de inserciones y supresiones elevado, supongamos que una tabla B es igual a 100 cubetas en el cual se insertan 50 elementos distintos y a partir de ahí se ejecuta un lazo infinito, en el cual se inserta un nuevo elemento al azar y se elimina otro conjunto de también al azar. Reinserción de las tablas. Si el destino de la tabla es para insertar una cierta cantidad de elementos y luego realizar muchas consultas, pero pocas inserciones y supresiones, entonces el esquema presentado hasta aquí es razonable. Por el contrario, si el ciclo de inserción y supresión sobre la tabla va a ser continuo, el incremento en el número de los elementos eliminados causará tal deterioro en la eficacia de que no permitirá un uso práctico de la tabla. Una forma de corregir esto es insertar los elementos que se extraen todos los elementos guiándolos en un contador auxiliar, vector, lista, etc., limpiándolo la tabla, insertando todos los elementos de la contenedora. Estrategia de redispersión. Al introducir las tablas de dispersión, la redispersión permite resolver las colisiones buscando en las cubetas h sub x más j para j igual a 0, hasta b menos 1, hasta encontrar una cubeta libre. A esta estrategia se le llama de redispersión lineal. Podemos pensar que si la función de redispersión no es del todo buena, entonces cierta cubeta o ciertas secuencias de cubetas cercanas pueden tender a llenarse más que otras. Esto puede ocasionar que tiendan a formarse localmente secuencias de cubetas ocupadas, incluso cuando la tasa de ocupación no esté tan elevada globalmente. Conjuntos con árboles binarios de búsqueda. Una forma muy eficiente de representar conjuntos de los árboles binarios de búsqueda. ABB. Un árbol binario es un ABB si este está vacío beta, o todos los elementos del nodo del subárbol izquierdo son menores que el nodo raíz. Todos los elementos del nodo subárbol derecho son mayores que el nodo raíz. Los subárboles del hijo derecho e izquierdo son a su vez árboles binarios de búsqueda. Representaciones como listas ordenadas de los valores. Veremos a continuación una figura donde miramos que el nodo 10 es la raíz de ese árbol binario, donde el 5 y el 14 son hijos del nodo 10, donde el 7 es hijo del nodo 5 y el 12 y el 18 son hijos del nodo 14. Como vemos una posibilidad, árbol binario de búsqueda, la condición de un ABB implica que si ordenamos todos los valores nodales de menor a mayor quedan de la forma de valores nodales ordenados, que es igual a rama izquierda, R, rama derecha, donde R es el valor nodal de la raíz. Máximo y mínimo. Para buscar el máximo se debe avanzar siempre por la derecha para encontrar el mínimo, que siempre estará por la izquierda. El listado de orden cinemático de la lista ordenada de los elementos del árbol. A continuación miramos cómo se representan los árboles binarios de máximo y mínimo, donde el máximo es 18
y el mínimo es 5. Operación de inserción. Para insertar un elemento X hacemos un find X. Si el nodo retardado es beta, insertamos ahí, si no el elemento ya está. Una vez ubicada la posición donde el elemento debe ser insertada, la inserción es O1, de manera que toda la operación es básicamente la de find. Operación de borrado. Para borrar hacemos el nuevo n igual a find x. Si el elemento no está en subversión exitosa, no hay que hacer nada. Si está, hay varios casos dependiendo del número de hijos del nodo que contiene el elemento a eliminar. Si no tiene hijos, como el elemento 7 en la figura 10 a la derecha, entonces basta con suprimir el nodo. Notar que si tiene hijos no se puede aplicar directamente el erase de árboles del nodo, ya que eliminará no solo el elemento en cuestión sino todos sus árboles. Por eso consideraremos a continuación los casos en el que el nodo tiene uno o dos hijos. Si tiene un solo hijo, como en el elemento 18 a la derecha, entonces basta con subir todo su árbol del hijo existente. En este caso al izquierdo, ocupado por un 16, reemplazamos el nodo eliminado. En el caso de tener dos hijos, como el elemento 10, buscamos algún elemento de la rama derecha. También podría ser el izquierdo, para eliminar de la rama derecha y reemplazar. A continuación mostraremos un resumen de lo ya expuesto.